Mi hijo terminó sorprendiéndome mucho durante nuestras vacaciones. Hace unos meses, mi hijo me dijo algo que cambió por completo mi visión de nuestra familia. Me confesó que mi esposo, su padre, me estaba engañando. No podía creerlo. Habíamos estado juntos durante más de 3 décadas, compartiendo alegrías y enfrentando desafíos, pero nunca pensé que algo así pudiera suceder. Lo vi con mis propios ojos, mamá, dijo, mostrando capturas de mensajes que mi esposo había enviado a otra mujer. Aunque sentía que mi corazón se rompía en 1000 pedazos, traté de mantener la calma. ¿De dónde sacaste esto?, le pregunté, aunque la respuesta no importaba realmente. Las imágenes eran claras y no había forma de ignorarlas. Esa misma noche confronté a mi esposo. Al principio lo negó, alegando que todo era un malentendido, pero cuando le mostré las pruebas, su expresión cambió. Finalmente confesó. Sí, he cometido errores, dijo, pero su tono era frío, distante, casi como si no entendiera la gravedad de lo que estaba admitiendo. Decidí que no podía seguir con él. Pedí el divorcio y él se mudó al día siguiente. Fue un golpe devastador, pero sabía que no había otra opción. Pasé semanas sumida en el dolor, preguntándome cómo seguir adelante. Mi hijo, en cambio, fue mi mayor apoyo. Me visitaba casi todos los días, trayéndome comida o simplemente sentándose conmigo para hablar y asegurarse de que no me sintiera sola. Un día, mientras tomábamos café en casa, mi hijo me hizo una propuesta inesperada. Mamá, creo que necesitamos un cambio de aires. ¿Qué tal si nos vamos de vacaciones? Al principio me resistí. ¿Vacaciones? No estaba de humor para eso. Pero insistió, argumentando que me haría bien. Finalmente, accedí. Él se encargó de organizar todo. Encontró una oferta de última hora en un destino tropical y reservó los boletos. El día del viaje, me sorprendió al ver que no iríamos con nadie más. Solo tú y yo, mamá. Es nuestro momento, dijo con una sonrisa. Aunque me pareció un poco extraño, no quise arruinar su entusiasmo. Cuando llegamos al hotel, descubrí que solo había reservado una habitación. Así estamos más cerca, mamá, dijo. Aunque me pareció inusual, decidí no darle demasiada importancia. Quería disfrutar del viaje y dejar atrás los problemas. Los días que siguieron fueron increíbles. Participamos en actividades como clases de buceo, paseos en helicóptero y sesiones de salsa. Por las noches, nos relajábamos junto a la piscina, hablando de la vida y compartiendo recuerdos. Sentí que, por primera vez en meses, podía respirar de nuevo. Sin embargo, algo en el comportamiento de mi hijo comenzó a intrigarme. Parecía tener algo en mente, como si estuviera esperando el momento adecuado para decírmelo. Una noche, después de una competencia de salsa en la que participamos juntos, finalmente lo hizo. Mamá, hay algo que necesitas saber, dijo, su voz más seria de lo habitual. Lo miré, preocupada. ¿Qué pasa?, pregunté. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. Es sobre papá, hay cosas que nunca te conté. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podía ser peor que lo que ya había pasado? ¿Recuerdas cuando desaparecí en el parque cuando era niño?, preguntó. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Claro que lo recordaba. Fue uno de los peores días de mi vida. Siempre creí que había sido un accidente, que te habías perdido, dije. Pero él negó con la cabeza. No fue un accidente, mamá. Papá me llevó. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué estás diciendo?, susurré. Me llevó a una casa fuera de la ciudad. Me dijo que era un juego y que no debía contártelo a nadie. Me mantuvo allí durante días. Cuando finalmente me trajo de vuelta, me hizo prometer que lo olvidaría todo. Me sentí mareada, como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. ¿Por qué haría algo así?, pregunté, incapaz de comprender. Papá estaba metido en cosas terribles, mamá, continuó. Era un hombre peligroso, mucho más de lo que imaginaste. Vi cosas que nunca debía haber visto. Mientras lo escuchaba, mi mente intentaba procesar todo lo que decía. Mi esposo, el hombre con quien compartí mi vida, resultó ser alguien completamente diferente de lo que creía. Era un criminal, dijo mi hijo, con lágrimas en los ojos. Hacía cosas terribles, y yo fui testigo de algunas de ellas. ¿Por qué nunca me lo contaste?, le pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. Tenía miedo, admitió.
Él me dijo que si hablaba, te lastimaría. Durante años guardé silencio, pero ya no podía más. Cuando descubrí que te estaba engañando, supe que era mi oportunidad para sacarlo de nuestras vidas para siempre. Mi hijo había recopilado pruebas, fotos y documentos que incriminaban a su padre. Lo confronté con esto antes de que se fuera, explicó. Le dije que si volvía a acercarse a nosotros, lo entregaría a la policía. Sentí una mezcla de alivio y terror. Sabía que mi hijo había hecho todo lo posible para protegernos, pero también entendía que estábamos lidiando con alguien capaz de cualquier cosa. Al regresar de las vacaciones, decidimos empezar de nuevo. Cambiamos de ciudad, buscando un lugar donde pudiéramos reconstruir nuestras vidas. Aunque el camino no fue fácil, poco a poco encontramos una nueva normalidad. Han pasado años desde entonces. Aún tengo días en los que las memorias del pasado me atormentan, pero mi hijo y yo hemos aprendido a seguir adelante. Él es mi héroe, el único que tuvo el valor de enfrentarse al monstruo que nunca vi venir. Juntos, hemos demostrado que incluso las sombras más oscuras pueden disiparse con el tiempo. Me alejé intentando comprender todo lo que acababa de escuchar. Mi mente no podía seguir el ritmo. Mi esposo, el hombre con quien compartí más de 30 años, ¿un criminal tan despiadado? ¿Cómo no pude darme cuenta de que estaba viviendo junto a un monstruo todo este tiempo? Me costaba respirar, y apenas pude articular las palabras que salieron de mi boca. ¿Por qué nunca me lo contaste antes?, pregunté con la voz rota. Mi hijo bajó la mirada, su rostro reflejaba años de un peso que finalmente estaba soltando. Porque me amenazó, mamá. Dijo que si hablaba, vendría por ti. Que nunca me creerías, que si decía algo, te perdería para siempre. Así que me quedé callado todos estos años. Fingí que estaba bien, que lo había olvidado. Pero cuando vi los mensajes, cuando supe que te estaba traicionando, me di cuenta de que era mi oportunidad para sacarlo de nuestras vidas para siempre. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi hijo había cargado este terrible secreto durante toda su vida, protegiéndome mientras vivía con miedo y silencio. No podía imaginar el dolor que debió haber soportado, y mientras me lo contaba, algo más comenzó a inquietarme. Dijiste que llevaba a las víctimas a un lugar. Pregunté, aunque en mi interior ya sabía la respuesta. Él dudó un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía. Sí, las llevaba a un almacén fuera de la ciudad. Fue allí donde lo vi todo. Una ola de pánico me recorrió. Tenemos que contarle esto a la policía de inmediato, dije, intentando tomar acción. Pero mi hijo se levantó rápidamente, sosteniéndome de los brazos con firmeza. Su expresión era diferente esta vez, decidida, casi fría. Había una certeza en su mirada que me hizo detenerme. Mamá, él no nos hará daño nunca más, dijo con un tono que nunca le había escuchado antes. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, sintiendo como el miedo crecía dentro de mí. Tengo pruebas, mamá. Lo he estado documentando durante años, confesó. Pruebas, susurré, sintiendo como mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Sí. En esas noches en que salía, lo seguí. Fui tras él, mamá. Lo vi con mis propios ojos. Esperé durante horas hasta que comenzó sus actividades, y mientras lo hacía, tomé fotos. Capturé todo. Las víctimas, el almacén, y lo más importante, a él. Me llevé las manos al rostro, incapaz de imaginar a mi hijo, apenas un adolescente en aquel entonces, enfrentándose a algo tan oscuro y peligroso. ¿Tienes fotos de todo eso?, pregunté con incredulidad. Sí, asintió con seriedad. Me escondí lo suficiente para que no pudiera verme, pero lo suficientemente cerca como para captar cada detalle. Ahora tengo todo lo que necesitamos para incriminarlo. Sentí una mezcla de alivio y terror. Por un lado, estaba agradecida de que no hubiera hecho nada imprudente como enfrentarlo físicamente. Pero por otro, el peso de esas pruebas y lo que significaban me resultaba abrumador. ¿Y qué has hecho con esas pruebas?, le pregunté con cautela. Fue entonces cuando mi hijo me contó lo que había estado planeando todo este tiempo. Lo confronté, mamá. Fui directo a él con las fotos. Se las mostré todas. Le dije que si volvía a acercarse a ti o a mí, o si intentaba cualquier cosa, entregaría todo a la policía. Lo amenacé con exponerlo, sus crímenes, el almacén, todo lo que había hecho. Me quedé sin palabras.
No podía imaginar el coraje que había requerido enfrentarse a un hombre tan peligroso, especialmente sabiendo de lo que era capaz. ¿Y qué dijo?, pregunté finalmente. No tuvo otra opción más que creerme, mamá. Le mostré las fotos. Intentó intimidarme, como siempre lo hacía, pero esta vez estaba preparado. Le dejé claro que si intentaba cualquier movimiento, todo saldría a la luz. Sabe que está acorralado. Sentí una mezcla de miedo y alivio crecer dentro de mí. Mi hijo había enfrentado al monstruo que yo nunca había visto. ¿Está seguro de que se mantendrá alejado?, pregunté, buscando alguna garantía. Sí, mamá, respondió con firmeza. Le dije que si siquiera pensaba en vengarse, su vida estaría arruinada. Lo creyó, porque sabe que no estoy mintiendo. De repente, todo comenzó a tener sentido. La actitud distante de mi exesposo durante el divorcio, su decisión de irse sin pelear, el silencio que había mantenido desde entonces. Sabía que mi hijo tenía algo sobre el que podría destruirlo por completo. Mientras lo escuchaba, me invadió una profunda sensación de orgullo. Mi hijo, a pesar de su juventud, había demostrado una valentía que yo nunca hubiera imaginado. Había hecho lo necesario para protegernos, incluso cuando significaba enfrentarse al hombre que alguna vez llamó papá. Y eso explicaba por qué, incluso después de todo, se había alejado sin intentar interferir. Solo quería protegerme, lo dijo con los ojos llenos de un dolor que había llevado durante demasiado tiempo. Ese peso, esa carga, lo habían marcado desde joven. Mamá, sabía que no podía quedarme quieto. Sabía que si no hacía algo, tarde o temprano volvería, y esta vez sería peor. Me acerqué a él, sintiendo como mis lágrimas finalmente caían. Lo abracé con fuerza, encontrando en ese gesto una sensación de seguridad que no había experimentado en años. Había hecho lo necesario, sacrificándose para protegernos del hombre que creíamos conocer pero que, en realidad, nunca habíamos entendido por completo. Eres tan valiente, susurré mientras lo abrazaba. Nunca podría haber imaginado pasar por algo así, pero ahora, finalmente, estamos libres. Él suspiró, como si por primera vez pudiera respirar profundamente. Sí, mamá. Estamos libres, al menos por ahora. Esa frase resonó en mi mente. Aunque él estuviera lejos, aunque las pruebas aseguraran que no intentaría nada más, la amenaza seguía ahí, como una sombra distante que se cernía sobre nosotros. Sin embargo, ahora teníamos algo que nunca habíamos tenido antes: control sobre nuestras vidas. Y, sobre todo, por primera vez en mucho tiempo, estábamos a salvo. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, pero en ese momento, con mi hijo a mi lado, sentí que podríamos superar cualquier cosa. Después de todo, juntos habíamos derrotado al monstruo más peligroso que habíamos conocido. Pasaron algunos años desde aquella revelación que cambió nuestras vidas. Poco a poco, la vida parecía recuperar un ritmo de normalidad, aunque las cicatrices aún estaban presentes. Sin embargo, esa tranquilidad resultó ser una ilusión. Un día cualquiera, sin previo aviso, descubrí algo que me heló la sangre. Las pruebas incriminatorias que mi hijo había reunido contra su padre habían sido filtradas. Fotografías, documentos, todo lo que habíamos intentado mantener oculto ahora estaba circulando en línea. La sensación de traición fue inmediata, y con ella, el miedo regresó. Era como si el monstruo del pasado estuviera de vuelta para atormentarnos. Para mi horror, mi hijo desapareció poco después de que las imágenes comenzaran a viralizarse. No dejó una nota, ni una llamada, nada que indicara dónde podría estar. Su desaparición me devastó. Sabía que estaba en peligro. Aunque su padre estuviera lejos, incluso encarcelado, podía tener aliados. ¿Y si esto era su venganza? ¿Y si su alcance llegaba más lejos de lo que creíamos? Con la filtración de las pruebas, mi vida se convirtió en un caos. Los medios de comunicación comenzaron a buscarme. Los reporteros llamaban a mi puerta, la policía hacía preguntas, incluso desconocidos se acercaban para curiosear. Todo lo que habíamos construido para protegernos se derrumbó. Me vi obligada a dejarlo todo atrás. Cambié de ciudad, cambié mi identidad, me volví invisible. Vivía con el constante miedo de ser encontrada y con la angustia de no saber dónde estaba mi hijo. Cada día era una lucha contra la desesperación, el estrés y la culpa. El tiempo pasaba lentamente, cada hora parecía un año.
Recibía reportes de posibles avistamientos de mi hijo, pero siempre resultaban ser pistas falsas. Mi esperanza se desmoronaba un poco más cada vez. Hasta que, un día, algo inesperado sucedió. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Dudé en abrirlo, temiendo una nueva falsa esperanza. Pero al hacerlo, lo que leí me dejó paralizada. Te amo, mamá. Estás a salvo. Papá fue arrestado. Fue como si el mundo se detuviera. Las palabras resonaron en mi mente mientras las lágrimas caían por mi rostro. Era un mensaje breve, pero suficiente para traer una oleada de emociones. Dios mío, murmuré, tratando de procesar lo que acababa de leer. Mi corazón latía con fuerza, dividido entre el alivio y la incredulidad. Llamé a la policía de inmediato. Después de un largo proceso de verificación, la verdad salió a la luz. Mi hijo estaba a salvo, escondido en un lugar protegido. Había logrado mantenerse lejos del alcance de cualquier peligro, y su mensaje no solo era para tranquilizarme, sino también para informarme que su padre finalmente había sido arrestado. Saber que mi hijo estaba bien y que la amenaza estaba siendo neutralizada trajo un alivio indescriptible. Pero también me llenó de tristeza. Había tanto que recuperar, tanto tiempo perdido que ahora parecía imposible de recuperar. Comencé a reconstruir mi vida con paciencia y cuidado. El apoyo psicológico fue fundamental para sanar las heridas. Reencontrarme con mi hijo y reconstruir nuestra relación se convirtió en mi mayor prioridad. Fue un viaje doloroso, pero también gratificante. Poco a poco, volví a sonreír. Aprendí que, aunque nunca podríamos borrar el pasado, sí podíamos aprender de él y seguir adelante. Mi hijo y yo enfrentamos el miedo juntos, y aunque el camino hacia la recuperación fue largo, lo recorrimos con la certeza de que siempre nos tendríamos el uno al otro. Ahora sabemos que, aunque el futuro pueda parecer incierto, juntos siempre encontraremos la forma de seguir adelante.